Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Observatorio de Riesgos Laborales, con la temática titulada Sección 2, Solución Tecnológica, Observatorio, Analítica de Datos en el Observatorio. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Nicolás Barrera Bobada. Él es físico con maestría en Ingeniería de Sistemas, especializado en Ciencia de Datos. Su trabajo en áreas como la salud y riesgos laborales se centra en utilizar datos para informar decisiones y diseñar soluciones efectivas. Ingeniero Nicolás, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Oscar. Sí, como lo comentaba Oscar, esta es la sesión 2 a partir de la ruta del conocimiento, en la cual vamos a explorar la analítica de datos que se utiliza en el Observatorio de Riesgos Laborales. Sin embargo, antes vamos a hacer un cuestionario y le doy la palabra a Oscar para que por favor me colabore con este tema. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la analítica de datos? A, un proceso para recopilar datos. B, un conjunto de técnicas para analizar datos. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales. D, ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestro evento. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, un proceso para recopilar datos, 24%. B, un conjunto de técnicas para analizar datos, 64%. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales, 12%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es una aplicación común de la analítica de datos? A, la toma de decisiones. B, la gestión de inventarios. C, la comunicación interna en la empresa. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la toma de decisiones, 45%. B, la gestión de inventarios, 27%. C, la comunicación interna en la empresa, 24%. D, ninguna de las anteriores, 3%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un desafío común en la analítica de datos? A, la cultura de tomar decisiones con datos. B, acceso ilimitado a los datos. C, falta de herramientas de visualización. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestro evento. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la cultura de tomar decisiones con datos, 66%. B, acceso ilimitado a los datos, 16%. C,
C, falta de herramientas de visualización, 16%, D, ninguna de las anteriores, 3%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Nicolás. Muchas gracias, Oscar. Entonces comienzo la presentación. Para empezar la presentación, quiero que tengamos en cuenta esta frase que me parece que va muy propicia al tema, y es: en cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y lo peor no es hacer nada. ¿Por qué? Porque vamos a admirar cómo la toma de decisiones es un eje fundamental en la vida empresarial, no solamente para los altos directivos, sino que todos dentro de una empresa somos tomadores de decisiones, sin importar el cargo que estemos ocupando dentro de la misma. Entonces, como objetivo general, es promover la comprensión y la opción de la toma de decisiones basadas en datos. Anteriormente, en la sesión primera, vimos un largo recorrido de qué era el Observatorio de Riesgos Laborales, por qué era la inteligencia artificial, qué era la toma de decisiones, cómo se tomaban decisiones utilizando el Observatorio de Riesgos Laborales y cómo eran las decisiones basadas en datos usando también la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer en esta sesión es ir profundizando, bueno, en esta y en las siguientes sesiones es ir profundizando en cada uno de estos temas para así llegar a quitarnos dudas que tengamos sobre cada una de las diferentes temáticas que tocamos en la charla inicial. Entonces, pues cada uno de los diferentes objetivos específicos va a tomar estas decisiones, esta toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, empecemos tomando de forma más concisa qué son las decisiones. ¿Listo? Entonces, hablemos sobre un tema fundamental en el entorno empresarial de las decisiones. Pero, ¿qué son realmente las decisiones? Voy a explicarles estos de una forma muy concisa. Las decisiones son elecciones que siempre terminan en acciones. En cada momento de nuestras vidas nos encontramos en situaciones en las que deberíamos elegir entre diferentes opciones y tomar medidas basadas en esas elecciones. En el contexto empresarial, esto no es diferente. Sin embargo, la toma de decisiones es un proceso complejo. No es simplemente elegir una opción al azar y actuar de inmediato, y requiere varias etapas que se toman de la mejor decisión posible. Y esas etapas son las que muestran el recuadro. La primera etapa a la hora de tomar decisiones es determinar si en el cargo que estamos nos corresponde tomar esa decisión. Es decir, si yo soy la persona indicada, si tengo el perfil adecuado para responder a la decisión, o si debo escalar a una persona con un perfil más alto, o si debo enviársela a una persona que esté dirigida por mí. El segundo paso es los objetivos a cumplir con esta decisión. Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuáles son los objetivos que queremos cumplir al tomar esta decisión, ya sea reducir la siniestralidad de mi empresa, aumentar la cobertura de mi gerencia, reducir la cantidad de incapacidades, etc. Todos los objetivos que hayan al tomar una decisión deben ir en este segundo paso. El tercero es el listado de alternativas. Entonces ahí ya empieza a mirar qué plan de acción le doy a esta empresa, debería llegar por qué canal, etc. Entonces, todo esto relacionado al listado de alternativas que tenemos para cumplir esos objetivos. El cuarto ya es comenzar a evaluar los diferentes beneficios de cada una de las alternativas que estoy proponiendo para cumplir el objetivo. Entonces, miramos que si ejecuto este plan de trabajo, los trabajadores puede que no lo lean, o puede que sí lo lean, que los que lo lean reduzcan su siniestralidad porque ya comiencen a sentarse mejor, que comiencen a haber menos incapacidades porque las personas comenzaron a caerse menos por las escaleras, todos los diferentes beneficios que se ven en un listado de alternativas. Una vez tenemos los diferentes beneficios, vamos a tomar una elección de las diferentes alternativas que tenemos. Entonces ya no va a ser una
medida tomada ciegas, sino que va a ser una tomada basada en los diferentes beneficios que tienen nuestras alternativas. Y por último, viene el control de resultados, y es a partir de esa decisión que tomamos en el paso 5, que era la mejor alternativa para cumplir mi objetivo, es retroalimentarme o retroalimentar a los demás si esa alternativa fue la mejor. ¿Por qué este paso es importante? Porque eso nos permitirá en un futuro, ya con la experiencia y con los datos que tengamos, tomar una mejor alternativa que la que tomé en este caso. ¿Y qué ejemplos de decisiones tenemos? Entonces, quiero mostrarle como diferentes ejemplos del toma de decisiones en las diferentes áreas de trabajo. Entonces, en el diseño de programas, las decisiones son cruciales para la creación de nuevos proyectos o iniciativas. Esto implica definir un objetivo, metas, actividades y recursos necesarios para implementar con éxito un programa. Por ejemplo, si una organización desea lanzar un programa de capacitación en habilidades digitales para su personal, debe tomar decisiones sobre los temas y cubrir el formato de capacitación y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Otras áreas de toma de decisiones es el mejoramiento de programas existentes. Aquí se evalúan los programas actuales y se toman decisiones para optimizarlos y lograr mejores resultados. Por ejemplo, una organización puede analizar el rendimiento de un programa de mentoría y tomar decisiones para mejorar la calidad de las relaciones entre el mentor y el estudiante y establecer así indicadores de éxito más claros o asignar recursos adicionales para su desarrollo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, los invito a que dejen ejemplos, si tienen, de cómo ustedes en los riesgos laborales, en el ámbito que se desempeñan, toman diferentes decisiones. Si alguien llega a escribir, Oscar, le pediría que por favor me interrumpiera, pero entonces si no, continúo con la presentación. Nos dice el señor Germán Augusto Ortega, nos dice el Big Data. Ok. Sí, pues el Big Data, y eso es al paso que vamos, y gracias por el comentario, es lo que vamos a comentar en este momento, y es que las decisiones no tienen que ser ciegas. O sea, ese proceso que les comenté de 6 pasos no tiene por qué ser con los ojos vendados, sino que la mejor forma de tomar estas decisiones es hacerlas basadas en datos. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones que sean informadas y efectivas, las decisiones son mucho mejores cuando las tomamos basadas en el entorno, en los datos que llegamos a recopilar. Porque al tomar decisiones basadas en datos, nos apoyamos en la información objetiva y verificable para respaldar nuestras elecciones. Esto nos permite tener confianza en las decisiones que tomamos y nos brinda una base fuerte y sólida para justificar nuestras acciones. Entonces ya nuestro paso 4, que es donde mirábamos los beneficios que iba a tener cada una de las alternativas, pues ya vamos a obtener alternativas que estaban justificadas y podemos decir por qué esta alternativa que tomamos era mejor que la otra según los datos con los que disponíamos. Y pues el quinto paso, que ya va a ser la elección de la alternativa, va a ser pues la mejor posible desde la perspectiva que disponemos, ¿no? O sea, porque también es cierto que en un momento uno no puede acceder a la totalidad de datos con la que quisiera disponer. Entonces, siempre los datos, las decisiones totales con las decisiones con las que se disponen en ese momento. Otra ventaja de las decisiones basadas en datos es que nos permiten identificar preguntas sin resolver. Al analizar y explorar estos datos, podemos descubrir áreas en las que hay incertidumbre y falta de información. Esto nos da impulso a investigar y a buscar respuestas para tomar decisiones más fundamentales. Otra de las... sí, disculpe, tenemos tranquilo. otro comentario de la señora Nancy Yolanda Rodríguez Cristiancho. Nos dice, en riesgos laborales se toman decisiones cuando un peligro se hizo efectivo. Bueno, sí, eso es cierto, cuando el peligro se hizo efectivo, y creo que lo ideal sería tomar la decisión cuando el peligro no es efectivo aún, cuando no se ha causado el siniestro. Y es por eso como que
nosotros creamos este observatorio intentando prever, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, creo que es como el último objetivo de las decisiones basadas en los datos, que es el de mejorar los procesos internos de la empresa, pero vamos a ver antes en qué consiste el establecer metas medibles. Entonces, el establecer metas medibles consiste mm, en que esas decisiones basadas en datos se definen metas claras y cuantificables. Entonces podemos medir nuestro progreso y evaluar el impacto de nuestras decisiones, lo cual nos ayuda a mantenernos enfocados en resultados y en ajustar nuestras acciones según los datos que recolectamos. Ya, entonces, como les comentaba ahorita, ¿cuáles son las decisiones que nos brindan? Las decisiones basadas en datos nos brindan oportunidad de mejorar los procesos para la empresa, como lo comentaba ahorita. Al analizar los datos de los procesos actuales, podemos entonces identificar ineficiencias, cuellos de botella o áreas de mejora. Esto nos permite, nos da oportunidad también a optimizar nuestros procesos y lograr una mayor eficacia en nuestras operaciones. Entonces, como respondiendo a la pregunta que nos comentaban ahorita Oscar, una forma en que podemos mirar que no ocurran los siniestros, bueno, que no se tome la decisión cuando ya se ocurrió el siniestro, es en base a ese siniestro pues, que ya ocurrió, identificar en qué pasó la ineficiencia, dónde está el cuello de botella, cuáles son las oportunidades de mejora, y una vez cumplidos todos estos ítems, uno mirar si debo pasar esta información o sea, devolvernos al paso 1, y es determinar si a nosotros nos corresponde corregir este problema y cuáles son los pasos, o si debo escalar este problema a otra persona eh, que sí pueda ayudar a que tomar la decisión para que no ocurran este tipo de siniestros de nuevo. Y bueno, entonces continuamos con qué tipo de datos existen. Cuando yo les hablo de tomar decisiones basadas en datos, creo que muchos de nosotros quedamos como, bueno, pero ¿qué son los datos? En los datos hay dos tipos que son muy claros, los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos hablan de mediciones numéricas, como por ejemplo la cantidad de accidentes, la estatura de las personas, el número de días con incapacidades en una empresa, la cantidad, el porcentaje de accidentes calificados respecto a los incidentes reportados, en fin, todo lo que sea numérico entra como un dato cuantitativo. Los cualitativos, por otro lado, son los datos que son más, como por ejemplo, las calificaciones que tengamos, digamos que le doy positivo, negativo, la retroalimentación, si uno está feliz, neutro o serio respecto a una decisión tomada, entre eso. Entonces, tenemos dos tipos muy diferentes entre los datos que son los cuantitativos y los cualitativos. Y bueno, para continuar, les quiero comentar dos casos de éxito de cuando los datos, bueno, cuando las decisiones son basadas en datos. Uno es el Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia del COVID, y el otro es uno de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el primero, una política muy buena que tomó el gobierno nacional fue que todos los datos relacionados al coronavirus fueran de actualización inmediata y que estuvieran disponibles para cualquier persona que quisiera consultarlos, ya fuera a través de un tablero que se ubicaba en el INS o a través de una plataforma en la cual permitía descargar los datos en forma tabular. ¿Por qué fue bueno eso? Porque eso permitió a cada uno de los diferentes tomadores de decisiones dentro de sus municipios ver cómo se estaba comportando la pandemia en su ubicación, en lugares cercanos, y a partir de eso tomar decisiones respecto a apertura, cerrar, sobre cómo llevar la vacunación. Personalmente, yo hago parte, como lo mencionó Oscar al principio, del Instituto
Evaluación Tecnológica en Salud. Nosotros somos un brazo técnico del Ministerio de Salud y durante la pandemia nosotros apoyamos en varios procesos al Ministerio de Salud en tomar decisiones como el tipo de vacuna a comprar, cómo se debería de planificar la vacunación, cómo debería darse la apertura a las diferentes ciudades, entre otras. Y la forma en que lo hacíamos era tomando todos estos datos que el Ministerio de Salud decidió dejar abiertos. Y pues como saben, Colombia fue uno de los países que en el área de salud, o claro que en el área de salud, fue los que mejor llevó la pandemia. Respecto a la Agencia Nacional, en Cartago, una forma, también dejaron los datos abiertos para que cualquier persona pudiera consultar los históricos de las siniestralidades, como los puntos de ubicación, la severidad de los accidentes y demás información relacionada a los siniestros viales. Esto permitió que muchas personas pudieran entrar a acceder a estos datos y realizar análisis, y de esta manera se terminó reduciendo en un 52% las muertes relacionadas a los accidentes de trabajo, a los accidentes de tránsito. Bueno, entonces, ya que les hablé sobre cómo son las decisiones basadas en datos, cuáles son los casos de éxito que tenemos, que les mostré que sí es importante y bueno, el valor que tiene que nuestras decisiones sean basadas en evidencia. Les quiero mostrar ahora cómo se da esta transformación para que una organización comience a tomar las decisiones basadas en evidencia. Para que ocurra esta transformación, existen 3 variables fundamentales: la estrategia, la cultura y la estructura. Entonces, cuando una organización logra completar estas 3, podemos decir que la organización ya comenzó a tomar sus decisiones basadas en evidencia. La primera variable a tener en cuenta es la estrategia. Una estrategia clara y bien definida es fundamental para orientar la toma de decisiones basadas en datos. Esto implica establecer objetivos claros, identificar necesidades de información y definir indicadores claves en el rendimiento que ayuden a mejorar el progreso y el éxito. La segunda variable es la estructura organizativa. En esta es importante contar con una estructura que facilite la recopilación, el análisis y uso efectivo de los diferentes datos en todas las áreas de la organización. Esto puede implicar la asignación de roles y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión de datos, así como la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas para el procesamiento y análisis de los datos. Por último, la tercera variable fundamental es la cultura organizacional. Esta puede implicar una transformación exitosa hacia las decisiones basadas en datos. Es esencial fomentar una cultura que valore la información, la transparencia y la toma de decisiones fundamentales. Pero veamos una de estas a detalle. Entonces, el primero dentro de la sección de estrategia, ¿no? Entonces, el primer paso es comprender el contexto. Antes de tomar cualquier decisión basada en datos, es importante comprender el entorno en el que opera la organización. Esto implica analizar el mercado, identificar las tendencias, comprender las necesidades de los clientes y evaluar los desafíos y las oportunidades que existen. El segundo es, en el cual es muy esencial a lo largo de todo el proceso, es definir los KPIs o indicadores claves por sus siglas en inglés, ya que esto es una métrica que nos permite medir el progreso hacia el cual estamos cumpliendo nuestros objetivos, y al establecer KPIs claros y relevantes podemos evaluar de manera objetiva el impacto de nuestras decisiones basadas en evidencia. Luego sigue la visualización de los datos, ya que al representar visualmente la información podemos comprender patrones, identificar relaciones y comunicar de manera efectiva los hallazgos de las diferentes audiencias. La visualización de datos nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a transmitir información de manera clara y concisa. Luego sigue desarrollar un plan de acción. Esto implica establecer los pasos concretos que se deben
Seguir para implementar decisiones basadas en los datos. El plan de acción debe incluir asignación de responsabilidades, plazos claros y recursos necesarios para ejecutar las decisiones de manera efectiva. Al enfrentarnos a múltiples decisiones es importante priorizarlas. No todas las decisiones tienen la misma importancia o urgencia, por lo que debemos identificar y priorizar aquellas que tienen un mayor impacto en nuestros objetivos estratégicos. Al priorizar estas decisiones podemos enfocar nuestros recursos y esfuerzos de manera efectiva. Después de priorizar, llega el momento de ejecutar las decisiones. Esto implica llevar a cabo acciones planificadas y poner en práctica las decisiones basadas en datos. Es importante seguir el plan estratégico y garantizar la ejecución adecuada de cada uno de estos datos. Una vez que se han ejecutado las decisiones, es fundamental analizar los resultados. Esto implica evaluar el impacto de las decisiones basadas en datos, medir los KPI establecidos y comparar los resultados con los objetivos previstos. Estos análisis de resultados nos permite aprender y ajustar nuestras decisiones basadas en datos. Por último, ya es importante establecer un bucle de aprendizaje continuo. Esto implica retroalimentarse constantemente con las decisiones basadas en datos y aprender de los éxitos y fracasos y llevar a cabo mejoras continuas en nuestra estrategia y nuestros enfoques. Entonces, esta estrategia que les acabo de mencionar es más que todo una invitación a que ustedes dentro de su parte, dentro de la organización, dentro de Positiva, es que implementen cada uno de estos pasos. Yo creo que uno de los más importantes es el segundo, como les decía, en el cual a partir de la estrategia que ustedes tengan es definir el KPI, el indicador clave medible que va a determinar si ustedes están cumpliendo o no con la estrategia que establecieron. Como para dar más dinamismo a la charla, si quieren, mientras continúo explicando las siguientes variables fundamentales para que una organización sea basada en evidencia, pueden colocar en el chat los diferentes KPIs, los indicadores que ustedes creen que dentro de su punto en la organización de Positiva sería clave medir para saber si están cumpliendo con la estrategia que tenían planeado. Ya esta segunda variable fundamental es más una parte técnica que organizacional, y es la estructura. Entonces, como les comentaba antes, la estructura ya hace parte más de si tenemos la tecnología para procesar los datos, si tenemos las herramientas digitales, o sea, los computadores, si estamos trabajando en la nube, si tenemos los programas para visualizar, si tenemos la ofimática, etcétera. Todas estas herramientas digitales que nos permiten capturar y hacer que nuestras decisiones sean basadas en datos. Y por último, el talento humano. El talento humano es uno de los variables más fundamentales dentro de la estructura porque es saber si contamos con las personas indicadas y adecuadas, no solamente para recopilar los datos, sino para transmitir la información. La transmisión de la información es muy importante a la hora de definir la estructura para tomar las decisiones basadas en evidencia. Bueno, ya por último, la tercera variable fundamental hace parte a la cultura. Entonces, la cultura en la transformación hacia la toma de decisiones basadas en datos juega un papel muy fundamental en el éxito de la organización al adoptar y utilizar datos de manera efectiva. En esta diapositiva exploraremos la evolución de la cultura organizacional en relación con los datos, desde la negación de los datos hasta llegar a las decisiones impulsadas por los datos. Bueno, aquí se ve con la flecha de abajo hacia arriba como el cambio cultural que debe tener una organización o una persona o un grupo de personas hacia que su cultura sea basada en datos. En la etapa inicial nos encontramos en la negación de los datos. En esta fase inicial, la organización puede mostrar resistencia o escepticismo hacia la importancia de los datos en la toma de decisiones. A medida que avanzamos nos encontramos con la indiferencia hacia los datos. En esta etapa la organización
reconoce la importancia de los datos, pero no les da la idea de importancia. Puede haber falta de recursos o capacidades para recopilar y utilizar los datos de manera efectiva. Sin embargo, los datos se consideran como un aspecto secundario en lugar de ser un factor en la toma de decisiones. A medida que vamos avanzando en la organización y en la transformación de la organización, encontramos que es consciente de los datos. En esta etapa, la organización comienza a comprender la importancia de los datos y su potencial para generar información valiosa. Se fomenta una mayor sensibilización y se promueve el uso de los datos de forma de decisiones. Sin embargo, aún no hay margen para la mejora de capacidad de análisis y la opción de datos. La siguiente etapa es informado por los datos. En esta fase, la organización toma decisiones basadas en los datos de manera regular. Los datos se utilizan como un recurso fundamental para respaldar la toma de decisiones, pero todavía no hay espacio de mejora para la capacidad de análisis y la integración de los datos de los diferentes procesos organizativos. Ya por último, llegamos a la etapa de ser impulsado por los datos. En esta fase, la organización tiene una cultura arraigada al uso de datos en todos los niveles. La toma de decisiones es basada en una comprensión profunda de los datos y se fomenta la adopción generada de datos en todas las áreas de la organización. Las decisiones estratégicas se apoyan en un análisis riguroso y en la búsqueda constante de nuevas fuentes de información. Entonces son como las tres variables fundamentales que tenemos que cumplir para que nuestra organización sea basada en los datos. No sé, Oscar, si alguien haya puesto en el chat algo sobre los KPI que manejan en su organización. No, ingeniero, pues tengo algunos comentarios, no sé si se los leo de una vez. Sí, por favor. Sí, gracias. Nos pregunta la señora Damaris Lago García. Nos dice, buena tarde, ¿a quién recurre uno cuando un jefe es más terco? ¿Se puede decir cómo hago para tomar decisiones? Uf, esa pregunta está corchada, pero por otro aspecto más social. Bueno, ese es un tema que vamos a cubrir ahorita y es precisamente cuáles son los desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en los que se tiene que cubrir una organización cuando comienza a pasar esto? Y bueno, eso precisamente es lo que estamos hablando ahorita. Yo creo que en la etapa que está el jefe es en negación de los datos. Y como lo voy a mostrar ahorita, una forma de cumplir esos desafíos, que es como la resistencia al cambio. Muchas personas están como, yo creo que de tanto tiempo que están siempre haciendo lo mismo, ya creen como que toman decisiones basadas en la eminencia más que en la evidencia. Y una de las formas de cambiar ese aspecto cultural es mostrando cómo esas decisiones basadas en evidencia realmente pueden impactar. Un claro ejemplo es lo que le comentaba ahorita sobre COVID. Cuando se abrieron los datos, como que había mucha reticencia a hacerle caso a los técnicos, ¿no? O sea, es como, bueno, yo creo que es eso, y luego cuando comenzaron a ver todo el impacto que podría llegar a tener, todos los beneficios que podía tener cuando los datos eran basados en evidencia, ya comienzan a ser los tomadores de decisiones más abiertos a que esos datos, a que esas decisiones sean basadas en los datos. ¿Hay algún otro comentario, Oscar? Sí, ingeniero, permítame. Permítame un momento, por favor. Tranquilo. Nos dice la señora Nancy Yolanda Rodríguez Cristiancho, dice, otra es tomar decisiones basadas en la evidencia. Nos hacía comentario respecto a la pregunta anterior. Ok. Listo, muchas gracias. Entonces, sin más, continúo con la conferencia. Entonces, los desafíos. Hay un desafío, el desafío inicial, que es un desafío muy técnico y es relacionado a los datos. Entonces, ¿por qué es uno de estos? ¿Por qué este desafío es importante? Porque la calidad de los datos, porque, bueno, para que haya una decisión basada en evidencia,
tienen que haber datos. Y si no hay datos, pues no hay con qué tomar esas decisiones, ¿no? O sea, no hay con qué uno asegurarse de que la decisión que está tomando es la correcta. Entonces, aquí se enfrenta uno a diferentes retos que son más técnicos organizacionales que culturales, ¿no? Y es como, por ejemplo, la recolección de los datos, cómo hago yo para recolectar datos, si estoy recolectando los suficientes datos, es decir, no sé, se me ocurre así random, debería estar midiendo la cantidad de horas que un trabajador, que un afiliado a Positiva ARL está presente en cada uno de los diferentes cursos que se dictan en los planes de trabajo. Estoy recopilando esos datos, eso me ayudará a tomar alguna decisión. Entonces son como ese tipo de datos que uno piensa que sí debe recoger para después tomar esas decisiones basadas en evidencia, ¿no? Segundo es la calidad. Muchas veces nos encontramos datos con una calidad que deja mucho que desear. Entonces, por ejemplo, en, en tipo de documento, bueno, eso está mal, pero en documento encontramos número como 1, 2, y es como difícil no creer que una persona tenga número de documento 1. La seguridad es un factor muy importante y es hacer creer a la persona que uno le está recogiendo el dato que esa información no va a ser compartida con alguien que no vaya a tomar ese dato para la toma de decisiones y no lo utilice de forma corrupta. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, si una persona se va a hacer un examen de VIH, como esa persona está segura de que ese examen lo va a tener solamente él, o sea, de que solamente lo va a leer el médico que le corresponde analizar la información. Entonces, ese es como un caso de seguridad de la información en el que el tomador del dato debe garantizarle a la persona que el dato que le va a tomar solamente va a ser utilizado para fines organizacionales. Y ya la integración de esa parte es a bueno, con la misma palabra lo dice, a integrar diferentes datos. Digamos, integrar los datos de cobertura con los de accidentes de trabajo, con los de enfermedad laboral, con los de MUSA, es decir, como que todos los datos hacen parte de la misma matriz y no porque cobertura fue tomado por, no sé, la oficina de afiliación y porque accidentalidad fue tomado por la oficina de promoción y prevención, entonces que son diferentes, sino no, todos los datos que se toman dentro de la organización deben ser integrados para la mejor toma de decisiones. Ya en el segundo aspecto ya hablamos de lo que nos comentaban en el comentario del chat y es la resistencia al cambio. Entonces, en este caso, hay un, una un gran reto y es superar la resistencia al cambio y al promover que exista una cultura receptiva a la toma de decisiones basadas en datos. Y cuando no ocurre esto, hay como la primera etapa que les mostraba en el negacionismo. Entonces hay un negacionismo total hacia que los datos pueden ayudarnos a tomar las decisiones, sino como que decimos como, no, este dato yo me lo sé y es el con el que siempre me ha funcionado y si yo hago las cosas así, independiente de lo que me digan los datos, sé que me va a funcionar. Y así le siga haciendo mal, 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 la persona sigue reacia a cambiar su decisión. Y para eso, entonces, una de las formas de hacer ese cambio de la resistencia al cambio, valga la redundancia de nuevo, es una necesidad de comunicar cuáles son los beneficios y el valor de los datos para motivar a las personas a adoptar nuevos enfoques y prácticas. Entonces, así como cuando a través del ejemplo nosotros mostramos a los diferentes niveles organizacionales que las decisiones basadas en evidencia son muy positivas eh, a la hora de tomar decisiones. Entonces, como soluciona esto, nosotros creamos el objetivo, nosotros creamos el Observatorio de Riesgos Laborales. Observatorio de Riesgos Laborales, ese es su propósito. Básicamente es capturar los datos, darle seguridad
integrar como todos los datos que disponemos, que debo decir que son muchos, relacionados a cobertura, a la siniestralidad, al FURAD, al FUREP, al MUSA, a la incapacidad laboral. En fin, tenemos al menos unas 50 bases de datos que nosotros estamos continuamente recopilando, y cada vez que tenemos acceso a una nueva base de datos, la tomamos y la integramos con los diferentes datos que tenemos disponibles. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para movilizar y orientar la toma de decisiones del gobierno y de la organización con miras a la construcción de políticas públicas y, bueno, también a la toma de decisiones de forma interna, como la orientación de los planes de trabajo, entre otros, de tal forma que nos permita tener entornos de ambientes saludables y, como el objetivo de la Oficina de Promoción y Prevención, pues reducir esta siniestralidad. Con base a este objetivo, entonces nosotros creamos, como les comentaba ahorita, una estructura en la cual capturamos a través de diferentes procesos más de 50 bases de datos de diferentes niveles organizacionales, de diferentes oficinas, y lo recopilamos en uno solo. En estrategia, comenzamos entonces ya la construcción de diferentes KPIs a través de los tableros del observatorio, que si no lo conocen, lo veremos a lo largo de las diferentes charlas que tengamos a futuro. Y por último, la cultura. La forma en que estamos haciendo esto es promoverlo a través de charlas como estas, de, de webinars, de charlas que hacemos en las diferentes regiones, en las cuales mostramos cómo funciona el observatorio y cuáles son los beneficios de utilizar el observatorio. Ya para terminar la conferencia, voy a mostrar un ejemplo de cómo se utiliza el observatorio de riesgos laborales en la toma de decisiones. Entonces, antes de mostrarles el ejemplo, les quiero hacer una pregunta, y es: ¿cuáles creen ustedes que es el sector que más se accidenta, que más tiene accidentes de trabajo en la época de siembra? Si quieren pueden responder en el chat, y les dejo un minutico para que piensen y respondan esto, y luego les comento cuál fue qué fue lo que encontramos en el observatorio. ¿Listo? ¿Tenemos alguna respuesta, Oscar, o continúo con la charla? Ingeniero, nos dice la señora Yasmin Vera, construcción. Okay. Y nos dice ¿Tenemos también la alguna otra? señora Nancy Yolanda, perdón, el sector vial. Okay. ¿Alguna otra? La señora Luz Dari Cárdenas nos dice, hay más riesgo en el transporte y comercio. La señora Marta Lucía Ortiz, pienso que en el sector salud. El señor Henry Mejía, sector energético. La señora Mónica Marcela dice que sector construcción. El señor Edgar Francisco, trabajos químicos. El señor Jesús Andrés Calle, hidrocarburos. Sí, esos son los comentarios, ingeniero. Vale, muchas gracias, Oscar. Entonces, no, curiosamente, uno de los sectores que más aumentan la siniestralidad en diciembre es el sector de hotelería y turismo. De hecho, cuando nosotros miramos en estas gráficas que comenzamos a comparar los casos de las tasas de siniestralidad entre diciembre con los meses previos, es decir, comparamos diciembre con noviembre, diciembre con octubre, diciembre con septiembre, etc. Cuando comparamos diciembre respecto a los otros meses, el sector económico que aumenta la tasa de siniestralidad es el sector de hotelería y turismo. Eso pasa a lo largo de todos los años. Entonces nosotros hicimos la comparación utilizando este tipo de gráficos que nos indican las burbujas rojas, cuáles sectores aumentan la siniestralidad, las burbujas verdes nos demuestran cuáles reducen la siniestralidad, y el tamaño de la burbuja nos aumenta qué tanto fue ese porcentaje de cambio. Lo que miramos entonces es que cuando comparábamos diciembre con otros meses, la burbuja que siempre permanecía era la burbuja relacionada
O sea, la burbuja que siempre permanecía en rojo era la burbuja relacionada al sector de hotelería y turismo. Eh, Eso lo vimos tanto para el 2023, para el 2022, para el 2021. Nos pudimos ver entonces que es algo consistente y no fue como error de solamente un año o un dato típico. Nosotros, entonces, ya que identificamos el sector, nos pusimos a ver a detalle qué es lo que estaba ocurriendo en ese sector en diciembre. Entonces, lo primero que miramos fue que este era un fenómeno que ocurría en todo el país. O sea, no es algo como que ocurra en determinadas regiones turísticas, sino es algo que ocurría a lo largo de todo el país. Miramos también que el rango etario que más siniestralidad tenía era entre los 18 y los 30 años y que las ocupaciones más propicias, más propensas a sufrir accidentes eran las relacionadas a camareros, meseros, auxiliares de cocina, cocineros y demás. Listo, entonces, y otra cosa que miramos también es aquí la caracterización de los accidentes cuando fuimos a mirar, es que los principales accidentes estaban relacionados a miembros superiores e inferiores, seguido por quemaduras en diversas partes del cuerpo y heridas en las manos. Entonces, bueno, ya identificamos el sector, ya identificamos la geografía y ya caracterizamos los accidentes. Entonces, todavía nos queda la pregunta y es el por qué. ¿Por qué este sector siempre aumenta su siniestralidad respecto a otros meses en la época vacacional? ¿Por qué ocurre en todos los países y por qué estas ocupaciones? Nosotros nos pusimos a seguir observando y ya no miramos el tablero relacionado a accidentes de trabajo, sino miramos los otros tableros que tenemos disponibles y el que nos dio más, más pistas de saber qué es lo que estaba pasando era el relacionado a cobertura, a la cantidad de afiliados. Cuando fuimos y miramos la cantidad de afiliados a lo largo del mes en el sector de hotelería y turismo para esta actividad económica, la cantidad de afiliados siempre permanecía constante y en algunos casos hasta disminuía en diciembre. Entonces, eso nos llevó a pensar que en este sector se mantiene la planta laboral, se mantiene constante y lo que hace en diciembre es que que hay una mayor carga laboral y hay mucha presión sobre los trabajadores, lo cual repercute en que terminen pasando este tipo de accidentes por la sobrecarga laboral que se le exige a los mismos y, mm, y entonces no existe o de pronto hay contrataciones temporales por aumento de turnos para hacer frente a la demanda puede generar condiciones laborales intensas, aumentando así el riesgo de los accidentes. ¿Qué más apuntes encontramos? Bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en época sembrina, ¿no? Y el ambiente festivo puede influir en la relajación de las medidas de seguridad. Yo creo que eh, son como ocupaciones en las que deben sí o sí trabajar en las épocas en las que el resto de trabajadores está, bueno, la mayoría está en ambiente festivo. Pero todo esto entonces, para mostrar que a partir de la información que recopilamos en el observatorio, fuimos capaces de identificar qué sector económico, la geografía, caracterizarlo y eh, mirar cuáles eran uno de los posibles factores que permitían que esto ocurriera, que propiciaban que esto ocurriera más bien. Y a partir de esto, entonces, uno puede llegar a tomar medidas, comenzar a diseñar estrategias que hagan que esto no ocurra, o sea, que este aumento de siniestralidad en la época sembrina no aumente siempre para este sector económico. Así como otros apuntes, ya en menor medida, pero, o sea, ya no tan frecuente como el sector hotelería y turismo, también encontramos que otros de los sectores económicos que aumentaban su siniestralidad en diciembre eran los servicios sociales y de salud, el transporte y almacenamiento y de hogares en calidad de empleadores. Pero nunca fue un incremento muy grande comparado con el incremento que tenía hotelería y turismo.
Listo, esa fue toda mi presentación. Le doy la palabra a Oscar para que pase la parte de evaluación. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Qué es la analítica de datos? A, un proceso para recopilar datos. B, un conjunto de técnicas para analizar datos. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, un proceso para recopilar datos, 16%. B, un conjunto de técnicas para analizar datos, 70%. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales, 7%. D, ninguna de las anteriores, 7%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Nos fue muy bien, alcanzamos un 70% que me parece que es súper alto para responder de forma efectiva a la pregunta. Sí, totalmente, es para la toma de decisiones en analítica de datos, sirve para la toma de decisiones. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es una aplicación común de la analítica de datos? A, la toma de decisiones. B, la gestión de inventarios. C, la comunicación interna en la empresa. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la toma de decisiones, 67%. B, la gestión de inventarios, 22%. C, la comunicación interna de la empresa, 8%. D, ninguna de las anteriores, 3%. Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Nos fue muy bien porque la gran mayoría acertó la pregunta. Sin embargo, creo que hay como una confusión entre la gestión de inventarios. Es cierto que la analítica de datos sirve, entre otras, para capturar los datos. Sin embargo, es como uno o sea, el conjunto total de la analítica de datos es la toma de decisiones basadas en evidencia. Pero el capturar los datos para, por ejemplo, aquí la gestión de inventario no es el propósito fundamental de la analítica de datos. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un desafío común en la analítica de datos? A, la cultura de tomar decisiones con datos. B, acceso ilimitado a los datos. C, falta de herramientas de visualización. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la cultura de tomar decisiones con datos, 69%. B, acceso ilimitado a los datos, 22%. C, faltas de herramientas de visualización, 6%. D, ninguna de las anteriores, 3%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? Al igual que todas las anteriores, súper bien. Muchas gracias a todos por estar tan pendientes de la charla. Muchas gracias. Ingeniero Nicolás, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión, queremos hacer una invitación a todos los hablantes del eje cafetero a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en Manizales este 6 y 7 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de concierto en prevención. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación.
Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Posterior a ello, dar la opción seguir que aparece en la parte superior derecha. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestra feria en el año 2023. Que tengan muy buen día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.